Hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, Bueno, vamos a doctora. empezar nuestra primer clase de la materia de nefrología. Ya yo me había presentado. Eh, no sé todavía cuántos alumnos son, no tengo una lista oficial. Al momento somos 65 personas conectadas. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema, que es anatomía y fisiología renal. Este tema lo vamos a dividir en dos, es un pequeño recuerdo, tanto de primer año como de segundo año, solamente para que nos sepamos dónde vamos a estar ubicados en esto que es la nefrología, ¿no? El tema, uno es anatomía y fisiología renal, y lo dividimos primero anatomía, algo muy breve, y luego fisiología, que es las funciones y cómo va funcionando el riñón, para ir después encajándonos de lleno en lo que son las patologías renales. Entonces, vamos a empezar. ¿Dónde está? Anatomía, fisiología renal. Como ustedes saben, recordando que los riñones son dos órganos retroperitoneales, que se encuentran a cada lado de la columna vertebral. Estos dos órganos retroperitoneales son glandulares y son de forma de una haba, una habichuela o de un frijol, como quieran llamarlo. Se van a encontrar, como dijimos, a cada lado de la columna vertebral y van a tener una medida aproximada de 12 centímetros de longitud, 6 de ancho y 3 de profundidad. O sea, para que se acuerden, 12 por 6 por 3, ¿no? Es un mnemotécnico fácil para que se acuerden la medida de los riñones. Van a estar colocados, como dijimos, a los lados de la columna vertebral, pero la disposición tanto del derecho como del izquierdo va a estar levemente diferente debido a la posición del riñón. Aquí, por ejemplo, Aquí, por ejemplo, podemos ver, esto es viendo al paciente, por decirlo, viéndolo desde atrás. Aquí vemos el riñón izquierdo y aquí vemos el riñón derecho. El riñón derecho va a estar un poco más hacia abajo en relación al riñón izquierdo y un poco más alejado también, ¿ya? Un poco más alejado de la línea media. Sí, siendo que el riñón derecho va a llegar solamente hasta el último espacio intercostal. No va a llegar a topar la 11ª costilla. Mientras que el riñón izquierdo sí va a estar un poco más elevado, llegando a topar el borde de la 11ª costilla y va a estar un poco más cerca de la línea media. En este lado, en el riñón derecho, este riñón derecho va a estar más bajo debido a la presencia, obviamente, del hígado, ¿no? Vamos a ver, admitir unos cuantos más. Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que son las funciones del riñón. Me van a avisar si ven. Pasa la diapositiva, Sí, doctora, se ve. sistema renal, ¿no? Ya, entonces, recordando brevemente las funciones del riñón, este sistema renal lo que va a hacer es principalmente producir orina, obviamente, filtrar sangre, desintoxicación, eliminación de desechos, regulación de la presión arterial, regula el equilibrio ácido-base, también va a tener una función hormonal. Esta función hormonal produciendo la eritropoyetina, también produce, en cuanto a la presión arterial, lo que va a producir es la renina, regula la eritropoyesis, produce gluconeogénesis, secreta vitamina D. Entonces son múltiples funciones que va a producir el riñón, aparte de filtrar
la sangre para producir orina. Y nos vamos a ir a ver dónde está, bueno, ya sabemos dónde está ubicado, pero qué es lo que lo va a proteger o que lo va a fijar estos riñones. Es importante saber que el riñón va a estar cubierto por una serie de estructuras que lo van a proteger y lo van a fijar. Para eso va a contar con una fascia, la fascia renal y la grasa perirrenal. Estos son los principales medios de fijación del riñón, lo que son la fascia renal, que son esta de aquí, esta fascia de acá, esta estructura que es como una tela gruesa. Una fascia renal y la grasa perirrenal es la mayor fijación que puede tener el riñón. Esta fascia renal va a tener una hoja anterior y una hoja posterior. Esta va a derivarse de la fascia transversal que cubre la parte lateral del abdomen. Pero también el riñón va a estar fijado en su lugar a través del peritoneo y de los vasos renales que van a formar parte de los medios de fijación. Pero el principal medio de fijación es la fascia renal y la grasa perirrenal, esto amarillito que vemos por acá. Esta fascia renal anterior o de Gerota, esta fascia renal anterior va a pasar por delante de la cara anterior del riñón, pasa por encima de los grandes vasos que son la arteria y la vena renal y se va a ir hacia el otro lado, se va a ir, por delante del pedículo, por delante de los grandes vasos que son la vena cava inferior, la aorta, y se va a unir hacia el otro lado con la fascia renal del lado contralateral. Mientras que la hoja posterior pasa por detrás, del riñón y va hacia la columna y pasa también hacia el otro lado, al lado contralateral. Eso en la parte transversal, pero vemos, por ejemplo, aquí vemos la fascia anterior y aquí vemos aquí vemos la hoja anterior y aquí vemos la hoja posterior. Hacia arriba, estas dos hojas se van a juntar para formar una fascia, que es lo que va a dividir el riñón de las glándulas suprarrenales. Y esta fascia es la fascia interreno-suprarrenal. Como dijimos, va a dividir las suprarrenales del riñón. Entonces aquí la fascia anterior y la posterior se van a unir hacia arriba para poder dividir lo que es la glándula suprarrenal del riñón. Y ahora vamos a ver lo que son las relaciones que tienen tanto la cara anterior como la cara posterior del riñón. Es muy importante ver las relaciones que tiene el riñón, porque tanto del lado derecho como del lado izquierdo obviamente van a ser diferentes estas relaciones, y es muy importante saber qué órganos están cerca de cada uno de los riñones, porque cualquiera de estos puede afectar el funcionamiento del riñón, ya sea por un trauma, por un hematoma, por un absceso. Por contigüidad podemos tener alteraciones del riñón. Y bueno, en el lado derecho, el riñón va a estar en contacto primero con el hígado, ¿no? Recordemos que el hígado está a esta altura, y es lo que va a hacer que el riñón derecho esté un poco más descendido que el riñón izquierdo. Entonces va a estar en contacto con el hígado, con la flexura cólica derecha, o sea, con el ángulo hepático del colon, si quieren así llamarlo. También va a estar en relación con la segunda porción del duodeno, en este lado de acá, y con las asas yeyunales también. O sea, va a estar en relación con el hígado, con el ángulo hepático del colon, con el duodeno y con las asas yeyunales. Obviamente por arriba los dos van a estar relacionados con la glándula suprarrenal. Y el riñón izquierdo es diferente. Va a estar en relación con la cara posterior del estómago, va a estar en relación con el vaso,
va a estar en relación con la cola del páncreas, con el ángulo esplénico del colon y con las asas yeyunales también. Ustedes, como pueden ver, la relación de la cara anterior del riñón es diferente tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Esto apréndanselo bien, es pregunta de examen, esta relación de la cara anterior del riñón. Recordemos, volvemos a repetir, en el lado derecho tenemos hígado, tenemos duodeno, tenemos ángulo hepático del colon y las asas yeyunales, mientras que en el lado izquierdo tenemos estómago, vaso, páncreas, el ángulo esplénico del colon y también las asas yeyunales, ¿no? Y bueno, en las relaciones posteriores, como dijimos, es un órgano retroperitoneal, entonces con lo que se va a estar en relación en la parte posterior va a ser con dos estructuras, ¿no? Con dos partes. Primero, recordemos que tenemos el diafragma más o menos a ese nivel de la 11ª costilla, el diafragma que se va a ir pegando, ¿no? hacia la parte ósea, y eso nos va a dividir el riñón en dos porciones, una porción diafragmática y una porción lumbar. Entonces, hacia arriba, en la porción diafragmática, en la cara posterior, el riñón va a estar en relación con las costillas, obviamente, y también puede estar en relación con la pleura parietal. Mientras que en la zona lumbar va a estar en relación con diferentes músculos, que ahorita vamos a ver los músculos que van a estar relacionados con la cara posterior del riñón, que son muy importantes porque, como les dije, cualquier afectación de estas estructuras puede dañarnos el funcionamiento del riñón. Y aquí, como vemos, estas son las estructuras que pueden estar en relación con la parte posterior del riñón. Aquí vemos el diafragma, por ejemplo. El riñón tendría que ir por aquí más o menos, los riñones. Entonces vemos que en esta parte de acá se va a estar relacionada con el diafragma y en algunos casos también por la pleura parietal. Entonces una alteración, por ejemplo, del riñón, un absceso renal, un hematoma renal, nos puede dar un derrame pleural y de repente el paciente lo primero que viene es con un derrame pleural o con un dolor pleurítico, pero siempre hay que buscar una causa, ¿no? Siempre tenemos que buscar la causa de ya sea de un derrame o algo y ver la relación que tienen estas estructuras. Entonces, en cuanto a las capas musculares con las que está relacionados los riñones, tenemos primero desde hacia afuera, de afuera hacia adentro, tenemos diferentes capas que son primero el músculo dorsal ancho y el músculo oblicuo externo, que va a ser la primera capa que va a cubrir los riñones, ¿no? Y y formando junto con la cresta ilíaca van a formar este triángulo. Estos triángulos que se forman son debilidades dentro de la pared lumbar o de la pared abdominal en la región lumbar, donde se puede herniar o puede haber una mayor facilidad para producir alguna lesión, ¿no? Entonces son debilidades que existen por la unión, por ejemplo, del dorsal ancho, el oblicuo externo y la cresta ilíaca forman ciertos triángulos que van a ser debilidades por donde pueda existir algún tipo de hernia, por así decirlo. Posteriormente, si sacáramos los músculos del transverso y el oblicuo externo, vamos a tener el músculo transverso abdominal y el oblicuo interno. Esto, no encontré una diapositiva, lo voy a ver atrás, pero tendríamos el músculo transverso abdominal y el oblicuo interno que estarían por debajo de los anteriores músculos que ya les mostré. Y finalmente, los que están más en contacto prácticamente con el riñón son estos, el músculo psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Estos músculos son muy, muy importantes
como les dije, en la parte de trauma, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, caídas, trauma cerrado de abdomen, un paciente politraumatizado, estos músculos se pueden afectar, pueden tener, pueden producirse hematomas, sobre todo en el músculo psoas, y este músculo psoas va a afectar por contigüidad, si llega a abscedarse, por ejemplo, un hematoma del músculo psoas, va a abscedar también el riñón. Entonces, siempre que exista un trauma o algún dolor a nivel lumbar, siempre hacer una ecografía para ver cómo está la integridad del riñón, por la relación bien estrecha que se tiene con el músculo psoas mayor y el cuadrado de los lomos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ir un poquito rápido. Es una clase realmente solamente para recordar. Como les dije, tenemos luego la configuración interna del riñón. Si hiciéramos un corte del riñón, ¿qué es lo que vamos a ver? Diferentes estructuras que vamos a tener. Vamos a ver cómo se divide el riñón en una parte externa, que es la corteza, y una parte interna, que es la médula. La médula renal es de coloración roja, oscura, roja, viva, que van a tener una forma de triángulos invertidos con los vértices hacia el seno renal, mientras que la corteza del riñón va a ser un poco más rojo, pero amarillento, con un poco más pálido, y va a cubrir toda la parte externa. Sin embargo, van a existir prominencias hacia adentro, hacia la médula, que se van a conocer como las columnas de Bertin, ¿no? Que van a ir introduciéndose hacia la médula. Estas médulas, estas porciones de acá se las llama pirámides renales, ¿no? La médula renal, y van a estar dadas por la segmentación del riñón, y cada pirámide va a tener su desembocadura en los cálices renales. La constitución anatómica, bueno, en la parte externa va a estar recubierto el riñón por una cápsula fibrosa, es una cápsula dura, es la cápsula renal, y por dentro vamos a tener el parénquima renal, que ya les habíamos dicho que tiene la corteza y la médula, ¿no? Como dijimos, la corteza es un poco más amarillenta, la médula es un color rojo vino, que va a desembocar cada pirámide en un cáliz, en los cálices menores, para posteriormente ir a los cálices mayores, a la pelvis renal y por último al uréter, ¿no? Entonces aquí podemos ver las columnas de Bertin que van a ir introduciéndose dentro de la médula. Ya, aquí vamos a hablar un poco de lo que es el seno renal. El seno renal es toda esta parte excavada que está dentro del riñón. Es como si sacáramos, por ejemplo, las arterias, las venas y los cálices, y esta grasa se vería una zona excavada que tiene diferentes eminencias, que son las eminencias papilares, que van a formar parte, ¿no? Que son en realidad las prominencias de las pirámides renales, ¿no? O algunas que van a tener esas eminencias van a estar como cortadas en la parte superior, y van a tener una lámina cribosa que va a ser la desembocadura de los túbulos contorneados proximales. No tengo, creo, una imagen sobre eso. Pero esta parte de acá es el seno renal. Y bueno, a ver, vamos a hablar de la irrigación. En cuanto a la irrigación de los riñones, la irrigación de los riñones va a estar dada por la arteria renal, tanto una arteria renal derecha como una arteria renal izquierda. ¿De dónde nace la arteria renal? Va a nacer
por debajo de la desembocadura de la mesentérica superior, nacen de la aorta abdominal, obviamente. Esta es la aorta abdominal. Y debajo de la arteria mesentérica superior vamos a tener una arteria renal izquierda y una arteria renal derecha. La arteria renal derecha es un poco más corta, mide 3 centímetros aproximadamente. Perdón, la arteria renal izquierda es un poco más corta, mide 3 centímetros. Eso porque existe, ustedes saben, un leve desvío de la aorta hacia el lado izquierdo. Entonces, la aorta va a estar con una disposición leve más hacia el lado izquierdo y esta arteria renal izquierda va a ser más corta, que es lo que le va a beneficiar al riñón izquierdo para poder tener mayor irrigación, por lo tanto mayor cantidad de sangre. Es por eso que el riñón izquierdo tiene mayor peso, tiene aproximadamente 170 gramos en relación al riñón derecho que pesa 130 gramos aproximadamente. Entonces el riñón izquierdo va a ser más grande porque está más cerca de la aorta abdominal y por lo tanto va a tener más irrigación. Mientras que la arteria del lado derecho va a ser más larga, de 4 o 5 centímetros, y eso hace que el riñón derecho sea más pequeño. Y esta arteria renal derecha va a pasar, van a desembocar las dos a nivel de L1 por debajo de la arteria mesentérica superior, pero va a pasar esta arteria renal derecha por detrás de la vena cava inferior. Esta azul es la vena cava inferior, por detrás de la vena renal, pero va a estar por delante del uréter. Entonces la disposición del pedículo renal, o sea, de los grandes vasos en el hilio renal, va a ser vena renal, arteria y uréter. Esa es la disposición, ¿ya? Eso es muy importante. Y en el lado izquierdo lo propio, ¿no? Solamente que como no hay vena cava inferior, va a ser igual vena renal, arteria renal al medio y el uréter por detrás. Esta arteria renal, antes de introducirse dentro del riñón, va a dar dos colaterales. Aquí vemos una solamente, que es la arteria suprarrenal inferior, que va a irrigar obviamente a la glándula suprarrenal. Y va a dar otra colateral, que es la arteria ureteral superior, que no la vemos aquí, pero sí sale tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Una colateral hacia la suprarrenal y otra colateral hacia el uréter. Y esta arteria renal es lo que nos va a dar la segmentación del hígado, como habíamos dicho, la segmentación del riñón. Esta arteria renal, una vez que llega al seno renal, se va a dividir en dos partes, que son una parte retropiélica, que va a ser la que va a irrigar el segmento posterior, y la parte anterior, que es lo que se va a dividir en cuatro ramas, que van a ser las arterias interlobares. A ver, tengo esta imagen. Aquí. Entonces, no, aquí está. Ya, como dijimos, estas arterias renales van a tener un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior va a ser prepiálico, o sea que va a estar por delante de la pelvis renal, y el tronco retropiálico, que va a estar por detrás de la pelvis renal. El prepiálico va a tener 4 ramas, que va a dar la segmentación del riñón. Va a tener una rama superior, una rama anterosuperior, una rama anteroinferior y una rama inferior. Y es lo que nos va a dar los segmentos del hígado, ¿no? O del riñón, pero sigo con el hígado.
un segmento superior, un segmento anterosuperior, un segmento anteroinferior y un segmento inferior. Entonces, eso es importante que se aprendan cuáles son los troncos que da la arteria renal en la parte anterior. En la parte anterior va a dar una parte o un segmento superior, una arteria superior, arteria anterosuperior, anteroinferior y una arteria inferior. Ya, eso se lo tienen que aprender. Mientras que en el tronco retropiálico lo que nos va a irrigar solamente es el segmento posterior, ¿ya? Y una vez que ingresan estos troncos, estas ramas superior, anterior, superior, anterosuperior, anteroinferior y la inferior, se van a ir dividiendo en las arterias interlobulares, o sea, se van a introducir y en cada lóbulo se van a ir dividiendo estas arterias y va a tener prácticamente una para cada lóbulo. Recordemos que tenemos entre 8 y 10 lóbulos aproximadamente en cada riñón. Entonces van a ir dividiéndose para formarse, para colocarse entre cada lóbulo, ¿no? Por eso se las conoce como las arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares se van a subdividir en las arterias arcuatas, o sea, entran las interlobulares, se dividen y forman estos arcos, van a ser las arterias arcuatas. De estas arterias arcuatas van a salir las arterias interlobulares, o sea, se van a ir subdividiendo. Vamos entonces de la arteria renal tenemos dos troncos, uno anterior y uno posterior. En el tronco anterior tenemos 4 ramas, que son la superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior. Y de esas 4 ramas van a subdividirse en arterias interlobulares, arterias arcuatas y por último las arterias interlobulares. De estas arterias interlobulares es lo que van a salir ya las arteriolas aferentes, ¿no? Y después posterior la arteriola eferente, que eso lo vamos a ver en otra parte, ¿ya? Entonces esto es muy importante que se aprendan también. Arterias de las ramas de los troncos prepiálicos y retropiálicos van a ser las arterias interlobulares, arterias arcuatas y las arterias interlobulares. Y la vena renal, bueno, la vena renal lo propio va a ir obviamente desde el órgano hacia el vaso, hacia la vena, en la misma segmentación prácticamente. Continúa la segmentación de la arteria renal, pero en este caso obviamente la vena renal derecha es la que va a ser más corta, mientras que la vena renal izquierda va a tener un trayecto más largo. ¿Qué es lo que llama la atención en el trayecto de la vena renal izquierda? Que va a pasar por detrás de lo que es la desembocadura de la mesentérica superior. Y al pasar por detrás de esta mesentérica superior, junto con la aorta abdominal que está por detrás, va a formar una especie de pinza. Esta especie de pinza va a estar en relación con los latidos, ¿no? Que tenga la aorta abdominal. Y en caso, por ejemplo, de pacientes que tengan una tosis renal o alguna alteración, esta puede llevar a ser una pinza, como dijimos, que disminuye el flujo sanguíneo, o sea, disminuye el flujo de la vena renal y puede provocar hidronefrosis y nefromegalia que alteran la función del riñón. ¿Ya? Entonces, lo llamativo de la arteria renal es en las arterias, dijimos que tienen la misma segmentación que la arteria, las venas. Lo llamativo es esto, ¿no? Que la arteria renal izquierda va a pasar por la arteria mesentérica superior
y la aorta, formando esa pinza que puede estar condicionada con el latido aórtico. Aquí vemos también está la pinza, ven cómo puede quedar colapsada esta arteria, esta vena renal por la mesentérica superior y por la aorta abdominal, ¿no? Y en cuanto a la inervación, esto va a estar dado por el plexo renal. El plexo renal va a estar formado por parte del plexo celíaco, lo que antes se llamaba el plexo solar. Va a tener ganglios aortorrenales, ganglios también del mesentérico superior. Lo importante en esto es que va a tener fibras simpáticas y parasimpáticas, de las cuales las únicas que nos sirven prácticamente son las fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas son las que van a estar en relación con la disminución, por ejemplo, de la diuresis, ¿no? Mientras que las fibras parasimpáticas prácticamente no van a tener ninguna función en la parte renal. Aquí como vemos un poco de ganglio celíaco, el plexo renal, y no hay mayor cosa, ¿no?, que hablar de esto de las arterias, como es de la inervación renal. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? No, pero ¿Está todo bien? Ya, como les dije, es un recordatorio bien rápido de lo que es la anatomía renal, cosas que a veces pensamos que ya lo sabemos, pero que nos olvidamos algunos detalles. Yo los quiero dejar hasta aquí con toda esta información para no sobrecargarlos en cuanto a lo que es anatomía renal, porque si bien en el examen entran varias preguntas, obviamente, de anatomía renal, me interesa que repasen bien lo que son la irrigación renal, los segmentos del riñón, los segmentos que ya dijimos que son superior, anterosuperior, anteroinferior, el inferior y el segmento posterior. Eso me interesa que sepan, también que sepan cuánto mide un riñón y sobre todo las relaciones que tienen la cara anterior, tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo, que son, como ya les digo, preguntas de examen. Así que eso repasen, chicos, está en cualquier texto, libro de anatomía, pueden revisarlo, en cualquier resumen. No es algo que les voy a preguntar tan a detalle, pero sí las segmentaciones tanto de la arteria como del riñón, sí, eso va a entrar dentro del examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctorita, buen día. Buen día. Una ¿Quién habla? consulta, le habla Cleide. ¿Todas sus clases van a ser a esta hora o siempre va a modificar a la hora anterior que estábamos pasando las 6? Todas las clases van a ser a esta hora porque, bueno, ya el horario salió con esa programación para los martes a las 10:30, ¿cierto? Solo que lo habíamos cambiado porque bueno, había paro y esas cosas, ¿no? Pero yo prefiero mantenerlo a esta hora, sea presencial o sea virtual, para mantenerlos en el horario, porque cuando cambiamos, resulta que justo ya los llevan a práctica, que tienen una cosa o la otra, entonces mantenemos el horario, ya sea presencial o virtual, a las 10:30 empezando. Yo les voy a mandar el link a las 10 para que se vayan conectando y 10:30 en punto empezamos. Muchísimas gracias, doctorita. ¿Ya? No sé si han sabido algo de las presenciales, cuándo se inician. La verdad que no sé. no han dicho nada todavía, doctora, en ese tema. Nos siguen teniendo a vuelta con el tema de la construcción y creo que ya cada vez le piden más al rector que se haga presencia, pues, de eso. Lo último que supe es que nos iban a mandar al Bicentenario para hacer clase, pero de ahí ya no, nada más, no han tocado el tema. Ya, bueno, eso ya vamos a ver. Como les digo, podemos hacer virtual, no sé, no tengo problema por hacer virtual o presencial. Creo que virtual me escuchan más porque yo hablo despacito.
y no sé, pero espero que atiendan y repasen esto. Ya les dije, yo no les voy a pasar las diapositivas de nada, no me gusta que estudien de diapositivas. Repásenlo de cualquier texto de anatomía. Esto de anatomía es algo fácil. Y la próxima clase vamos a hacer fisiología renal, donde ahí sí les voy a pasar un texto. Le voy a pasar a su presidente un texto para que vayan repasando. Y yo cada tema les voy a pasar el PDF de lo que van a estudiar. Y nuestra próxima clase sería fisiología renal. No sé si tienen alguna consulta más, alguna duda. Es algo, esta clase fue prácticamente recordatorio, es algo rápido. Y la próxima clase, lo que me gustaría, y que no sé, que no me han pasado tampoco la lista de cuántos son ustedes, para Yo, empezar a yo organizarlos mañana, en las prácticas. disculpe que lo interrumpa, yo mañana voy a estar pasando por jefatura de estudio. Ayer estuve recogiendo algunas listas que ya me dijeron que estaban listas. Mañana yo paso por jefatura de estudio y le mando fotos, se la doy en persona como usted quiera, doctora. Ya, yo, mira, estoy en el hospital, yo estoy en el hospital toda la mañana, o me la pasas en PDF, no hay problema, para que ella vaya organizando los grupos de práctica, ¿ya? Y porque quiero saber cuántos son para poder organizar, a ver, ya saben, las prácticas van a ser turnos de 12 horas en la noche, ¿ya? Y van a ser turnos ahí en el hospital y algunas presentaciones que vamos a hacer de charlas para los pacientes ahí en la consulta externa también, que van a preparar algunos temas para pacientes. Pero para eso necesito saber cuántos alumnos son para poder dividirnos. Listo, si no hay nada más, entonces... no, pero perdón, voy a sacar foto ya. No he sacado fotos. Prendan sus cámaras, por favor. Doctorita, buen día. Una consulta, ¿en qué hospital está? Disculpe, pasaríamos las prácticas.
Hola. Entonces, nos vemos el próximo martes con todas las prácticas. Espero que ya estemos con las prácticas y bueno, ya tomé las fotos. Y nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Se cuidan. Chao, chao. Hasta luego, doctora.